Muy buenas tardes, mi nombre es Pablo Salazar Ospina, de la clase de estática, y el día de hoy voy a resolver un ejercicio del libro de mecánica vectorial para ingenieros, edición 12. Entonces, aquí ya lo tenemos planteado y el ejercicio dice así: ejercicio 4.108 dice: un poste de 3 metros se sostiene mediante una junta de rótula en A y por medio de los cables CD y CE. Si se sabe que la fuerza de 5 kN actúa verticalmente hacia abajo con un ángulo de 0 grados, determine A, la tensión en los cables CD y CE, y B, la reacción en A. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí tenemos nuestra figura y vamos a empezar con las reacciones en A. Entonces, como yo sé que es una rótula, me están diciendo que es una rótula, yo sé que las reacciones son en los 3 ejes y no hay momentos. Entonces, yo las voy a hacer todas con una dirección positiva y ya el sistema me dirá si su dirección están bien tomadas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la A, Y. Ahora vamos a hacer las de la tensión. Empiezan desde el punto C y empiezan desde el punto C. Aquí tenemos a TCE y aquí a TCD. Y esta fuerza yo la voy a llamar W. Y ya sabemos que este ángulo es igual a 0, por lo que esa fuerza va a ir totalmente hacia abajo en el eje Y. Listo, vamos a proceder con las componentes rectangulares. Entonces primero hagamos la de TCD vista como un vector, es igual a la fuerza de la tensión, y aquí tenemos sus coordenadas y la suma, la raíz de la suma de estos al cuadrado aquí abajo, el lambda sería la combinación de esto, ¿cierto? Y la hacemos la de TCE, esto sería TCE, y la dirección es la misma porque aquí estas tensiones empiezan desde el mismo lugar y tienen las mismas distancias tanto en Y, ¿sí?, como en X, y solo cambia en Z, que aquí en este caso es negativo, en el caso de la tensión CE. Entonces 1.5J y aquí menos K. Y aquí sería igual porque como están al cuadrado, ese signo se obvia. Listo. Entonces ahora lo que sigue es W, que W ya me dan la magnitud de su fuerza y yo sé que está en el eje Y hacia abajo, entonces sería menos J. Perfecto, y bueno, y aquí están las reacciones de A que me piden encontrar, que esas son las incógnitas, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer una suma de momentos en A igual a 0. Entonces primero empecemos con la tensión C del producto cruz. Entonces la distancia que hay desde A hasta la tensión, que es el radio. Entonces solo hay una componente en X y el resto es 0, ¿cierto? Y aquí ponemos su fuerza. Entonces 3 por la incógnita. Muy importante porque esta es la que nosotros vamos a encontrar. SD, y aquí es el que es positivo. Listo. Y aquí vamos a hacer la de TCE.
TC, acuérdense que esa tensión empieza desde el mismo punto que la de TCD, por lo tanto tienen el mismo R. Pero aquí ya la componente ya cambia. Aquí por ahora va siendo igual con su respectiva variable. Y aquí sí cambia porque ponemos el negativo. ¿Cierto? Y aquí vamos a poner la W. Entonces la distancia que hay aquí en W es solo 2 en X. Entonces 2, 0 y 0. Y la componente ya sabemos que está en el eje Y. Entonces es 0 menos 5 porque es hacia abajo. Y 0. Entonces de aquí pasamos a hacer una suma de momentos. Entonces hacemos una suma de momentos en X igual a 0. La suma de momentos en X es igual a 0. No la voy a hacer por completa porque, pues, como podemos ver, tapamos este eje 0, 0, tapamos este eje 0, menos 0, tapamos este eje 0, menos 0. Entonces por lo tanto esto no tiene momentos en X. Entonces vamos a pasar a hacer los momentos en Y. Aquí sí hacemos el mismo producto cruz y acuérdense que aquí la J tiene el signo menos. Entonces se tapa esta y se hace el producto cruz. Entonces cuando hacemos el producto cruz, aquí tenemos a menos 3 por 1.2 sobre 3.56, ya teniendo en cuenta los signos, ¿cierto? Porque los signos de aquí es muy importante, sobre todo en los momentos en Y. Bueno, en todos son importantes, pero aquí hay algo que puede confundir a la mayoría. Y esto es igual a 0, ¿cierto? Y acá abajo hacemos una suma de momentos en Z. Y lo mismo, producto cruz. Tapamos esta columna y, ¿cierto? Entonces aquí en el de momento en Z tenemos aquí el peso si hace un momento en Z, la fuerza, perdón, ¿cierto? Y bueno, entonces vamos a hacerla aquí colineales para tener nuestras variables, nuestras incógnitas en el mismo nivel, ¿cierto? TCD. Y aquí más 3.1.5 sobre 3.56 TCE igual a 10, que es la fuerza ya despejada. Entonces miren que aquí pues ya tenemos estas dos, pues, ¿cierto? Que están relacionadas y hacemos un sistema 2x2. Entonces al nosotros hacer el sistema 2x2, entonces aquí hacemos un sistema 2x2. Entonces al nosotros hacer el sistema 2x2 nos van a dar las incógnitas que estamos buscando. Entonces sería 3.96 kilonewtons. Esa sería la primera respuesta. Y tenemos que TCE es igual a 3.96 kilonewtons. ¿Y qué pasa? Que son iguales. ¿Y por qué tiene sentido esto? Porque empiezan desde el mismo punto y sus distancias son prácticamente iguales. La única que cambia es esta, solo que aquí ya es negativa, pero sigue siendo la misma distancia. Entonces, en términos de su magnitud, como un valor absoluto, no va a haber ninguna variación. Listo. Entonces, después de esto, como ya tenemos esos valores, vamos a hacer una suma de fuerzas. Entonces hacemos la suma de fuerzas en X igual a 0. Entonces buscamos nuestra variable que necesitamos encontrar, que es esta, después esta y después esta. Entonces la ponemos de primera, ¿cierto? Entonces ponemos AX y las otras componentes, las otras fuerzas que hagan en X, ¿cierto? Entonces ya esto lo podemos saber de acá. Entonces esta, ¿cierto? Como nosotros ya sabemos esos valores, pues los ponemos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos más
3.96 menos 3 sobre 3.56. Y otra vez, aquí es muy importante poner ese menos del 3 porque es lo que nos indica la dirección, ¿cierto? Esto ya sería el de TCE, quiere decir que va en dirección contraria al eje, ¿cierto? Entonces ya después de nosotros tener esto, como nosotros sabemos el resto de valores, nosotros ya podemos aquí deducir que AX es igual a 6.67 kilonewtons, ¿cierto? Y seguimos con una suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y igual a 0. Entonces buscamos qué más hace fuerza en Y. Entonces nuestra variable que necesitamos, nuestras tensiones y el peso, que sabemos que está en menos J. Entonces vamos a hacer esto. Entonces primero pongamos la variable que nosotros necesitamos y empecemos pues con las otras cosas, que aquí está la tensión, que ya la descubrimos por la suma de momentos, el lambda, otra vez, sí, 3.96, 1.5, 2.56, y ahora la fuerza, que es menos 5, igual a 0. Esto es lo mismo, o sea, se despeja todo y obtenemos nuestro resultado, que sería ayer igual 1.66 kilonewtons. Bueno, y esta es nuestra otra respuesta. Y por último, hacemos una suma de momentos en Z. ¿Y qué pasa? Que es que las fuerzas que tenemos en Z es esta, que ya sabemos, y las de la tensión, las de la tensión, pero aquí está positiva y aquí está negativa. Por lo tanto, al momento de hacer aquí la suma de fuerzas, tenemos a Z más 3.96, 1.2 sobre 3.56. Aquí, como el signo es distinto y sus valores son exactamente los mismos, lo único que cambia es el signo, eso quiere decir que estas fuerzas me quedan en 0. Y como esto es igual a 0, eso quiere decir que AZ es igual a 0. Listo. Y ahí tendríamos la solución del ejercicio. Y bueno, y por último, aquí voy a mostrar una solución que podemos hacer en Excel. Entonces aquí tenemos, bueno, nuestro ejercicio con nuestra diagrama de cuerpo libre y toda nuestra información, toda la información que nosotros requerimos, nuestro sistema cruz de producto cruz, y aquí los momentos, ¿cierto? Entonces miren, aquí arriba se ven las ecuaciones, pues arriba P8 por R10, pues sí, con los datos que tenemos, y aquí me tocó hacer un sistema de ecuaciones lineales. Entonces aquí lo tenemos, sistema de ecuaciones lineales con las matrices. Entonces aquí está la matriz inversa, aquí podemos ver arriba la función que yo usé, minverse, y aquí el mmult para poder hacer el sistema 2×2 y sacar los resultados de estas dos variables. Y bueno, y aquí ya con la sumatoria de fuerzas solo despejé. Entonces aquí tenemos la respuesta hacia arriba, pues se puede ver con qué fórmula lo hice. Listo, y eso sería todo. Muchas gracias.